Empieza una nueva hora y cargamos más éxitos. Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. Y ahora quiero que vuelva como un niño los fines. Lleva nuestra música a todos lados. Estés donde estés. Al piso. Baby, dame más de lo que te pido. Todo el día. La música está acá. El jueves es el quinto día de la semana y el cuarto en las nuevas culturas. La norma ISO 8601 designa el jueves como día central de la semana. Además, los jueves de un año determinan la numeración de las semanas, con lo que la primera semana del año es la que contiene el primer jueves. Si un mes empieza en jueves, habrá martes 13. Hoy, jueves en la ciudad, los sonidos de la radio te acompañan durante toda la jornada. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Despidos en AISA. El gremio de obras sanitarias convocó a un paro para la próxima semana. El sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias, que conduce José Luis Lingeri, convocó un paro por 24 horas para el lunes 11 de marzo, en el que solo habrá las guardias mínimas como respuesta a los despidos en AISA. Lingeri informó que desde la asunción de las nuevas autoridades, el sindicato ha presentado un plan integral para equilibrar la empresa y proteger los empleos, pero que desde Nación todavía no han recibido respuesta alguna. Diputados recortó la emisión de pasajes aéreos para legisladores. La presidencia de la Cámara de Diputados informó que se redujo la emisión mensual de pasajes aéreos por diputado, lo cual traerá aparejado un ahorro de cerca de $2.300.000. Noticias al instante. China urgió a Estados Unidos para que deje de utilizar a Filipinas como peón. China urgió al gobierno estadounidense a abstenerse de utilizar a Filipinas como peón para desestabilizar el mar meridional. Al mismo tiempo, Filipinas también debe abstenerse de dejarse manipular por Estados Unidos, advirtió este miércoles el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de su portavoz Mao Ning. Unión le ganó un partido clave a Boca y está entre los 4 primeros de la Copa de la Liga. Para Boca es una derrota que sacude, que duele y que castiga también, porque fue sobre el final. Porque el gol llegó tras un córner evitable en donde Valentini perdió a Corbalán en el salto. Porque casi no tuvo margen de reacción más allá de ese empuje descontrolado de los últimos minutos, pero también sobre todo porque hizo poco para llevarse algo de Santa Fe. Apenas pateó el arco una sola vez y recién a los 35 minutos del segundo tiempo vía Zenón, cuando tapó Campisi. Y cuando se dio cuenta ya lo había perdido 1-0. Y así el Ceneice dejó pasar una chance inmejorable de meterse por fin entre los 4 primeros de su zona. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Los éxitos del verano suenan acá. AM 1230 Creativa. Hola, hola, nos encontramos aquí en Buenos Aires no duerme, hoy jueves 7 de marzo. Y vamos a comenzar con las efemérides.
un día como hoy, pero de otros años, aquí en Argentina y en el mundo. En 1875 nace Maurice Ravel, uno de los grandes compositores franceses, un exponente del impresionismo, con obras como Cigane, Pagana para una infanta difunta, el concierto para piano para la mano izquierda y el concierto en sol y el célebre bolero. En 1999 fallece en Inglaterra el director de cine estadounidense Stanley Kubrick. Tenía 70 años y falleció pocos meses antes del estreno de su última película, Ojos bien cerrados, con la que volvía después de un silencio de 12 años. Había filmado 12 películas entre 1953 y 1987. Se destacó en los 50 como La casta de los malditos y La patrulla infernal. En 1960 fue su única incursión, por encargo, Espartaco. Luego escandalizó su versión de Lolita y con la sátira de la guerra nuclear, que es El Doctor Insólito. Se pasó de la ciencia ficción con el 2001, Odisea del espacio, y luego llegó a la distopia de La naranja mecánica, a la que le siguieron el film de la época, Barry Lyndon, y su incursión en el cine de terror, que es El Resplandor y la lectura de la guerra de Vietnam. Está considerado uno de los directores de cine más influyentes de la historia. En el 2018 muere Reinaldo Mignone a los 90 años, el último dictador de la Argentina. Llegó al poder tras la derrota de Malvinas, preparó un terreno para la transición democrática y dictó la autoamnistía que anularía Raúl Alfonsín. Antes estuvo involucrado en el terrorismo de Estado. Fue parte de la represión en el Hospital Posadas y su mando estuvo el Campito, centro clandestino ubicado en el Campo de Mayo. En 1992 publicó el libro El último facto. Al morir tenía 3 cadenas perpetuas de prisión y otras 7 que superaban cada una los 15 años de cárcel. En Argentina nací, tierra de Diego y Leonel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar porque no vas a entender las finales que perdimos, cuántos años la lloré, pero eso se terminó porque en el Maracaná la final color azúcar la volvió a ganar papá. Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera. Quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel. Quiero ser campeón mundial y al Diego en el cielo lo podemos ver con Don Diego y con la Tota alentándolo a Lionel y ser campeones otra vez y ser campeones otra vez.
Jorge Macri está hablando en Expo Agro. Obviamente siempre es mejor si todos coinciden. No sé si es mejor. Es más cómodo si todo el mundo coincide. No necesariamente es mejor. ¿Qué representa que Mauricio Macri retome a partir del 19 de este mes la presidencia del PRO, el partido que él fundó? Para mí es muy importante. Mauricio es el fundador. El PRO tiene que darse un marco de discusión de qué cosas dejamos de representar en la gente, porque salimos terceros en la elección. Perdimos votantes a manos de Milei. Así que evidentemente hay aspectos del cambio que él los representó mejor que nosotros, y quién mejor para conducir ese proceso de análisis y de refundación que quien lo fundó. ¿Los acuerdos con la Libertad Avanza y con el gobierno son parlamentarios solamente o puede haber algo más? Hoy tienen que ser parlamentarios. Después, la Libertad Avanza es un espacio político no tan grande, con lo cual busca los mejores funcionarios que crea, de los espacios políticos que crea conveniente. Tenemos a Patricia, probablemente un exponente central en un área muy importante como es la seguridad. Pero eso es el gobierno de Milei, tiene que armarlo él con los mejores, y si no tiene dentro de la Libertad Avanza alguien que crea que es el mejor, y lo tiene que buscar en los espacios políticos que crea más conveniencia. Justamente Patricia últimamente ha presionado, por decirlo de alguna forma, con documentos de apoyo al gobierno, y no todos estaban de acuerdo en el PRO, entre otros Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, pero de nuevo, esa diferencia y punto de vista son lo que también hacen rico a un espacio político, y eso no supone que nos tengamos que pelear, dividir. Yo voy a trabajar siempre del lado de unir, porque creo en el objetivo que persigue Javier Milei y su gobierno, y voy a tratar de ayudar. Para todos los trasnochados, quédate en AM 1230 con Buenos Aires no duerme. Continuamos en Buenos Aires no duerme. Y hoy en biografía tenemos al Colegio Nacional Buenos Aires. Es un colegio preuniversitario público argentino de la ciudad de Buenos Aires. Dependiente de la Universidad de Buenos Aires, otorga el título secundario de bachiller, y para quienes cursen el 6º año cuenta con equivalencias con el ciclo básico común de la UBA. Posee un curso de ingreso que tiene un año de duración, luego del cual ingresan alrededor de 500 alumnos divididos en 3 grupos: mañana, tarde y vespertino. A lo largo de los 5 años de cursada posee, por ejemplo, observatorio, microcine, una pileta de natación, enormes laboratorios dentro del edificio, con un campo de deportes en Puerto Madero, en el que se realiza una amplia variedad de deportes. Actividades extracurriculares como navegación a vela. Sus egresados se destacan en las estadísticas de las carreras universitarias y olímpicas. Hay una larga lista de exalumnos con renombre. En la lista de egresados de esta dispone la web mantenida por la institución. Es el establecimiento educativo secundario más antiguo de la ciudad de Buenos Aires, fundado por los primeros jesuitas de las colonias, en acuerdo con la administración española del Colegio San Ignacio. Luego de que fueran expulsados, fue conocimiento, en consonancia con los sucesivos regímenes políticos, muchos cambios de orientación ideológica, clausuras, refundaciones y cambios de denominación. En algunos avatares fueron arquitectónicos, entre otros se encuentra la demolición del edificio colonial y la construcción del edificio actual. A los ojos de los argentinos, la permanencia de esta institución, que funciona en su búsqueda de la excelencia como semillero de personalidades ilustres, fue parte responsable de la manzana donde se encuentra emplazado. Se la denomina en 1821 la Manzana de las Luces. En el 2013 festejó su 150 aniversario con el nombre actual. Además
de las actividades extracurriculares se ofrecen bajo un modelo de talleres contraturno, tangos, ensambles, navegación, cerámica. Su rica vida social incluye los torneos de fútbol de los alumnos y exalumnos que se juegan los fines de semana en el campo de deportes de Puerto Madero, y diferentes cursos literarios de ensayos y obras plásticas, como concursos de cuento y cursos de artes plásticas que se realizan todos los años. Algunos de sus alumnos reciben la preparación de contraturno para concursar en Olimpiadas Mundiales de Matemática, Física, Química y otras materias. Es característico que vuelvan de ellas con medallas anualmente, como de la última Olimpiada Internacional de Química que se realizó en Bakú en el 2015. De las tradiciones ideadas por los propios estudiantes, se pueden mencionar revistas, proyectos audiovisuales, fiestas, festivales de cultura organizados por la Comisión de Cultura del Centro de Estudiantes, bandas musicales y tradicional festejo de fin de año conocido como la Pintada, sucesora de la infame Vuelta Olímpica, en la cual se hacía cada fin de año un día acordado previamente con las autoridades del colegio. Los alumnos a punto de egresar realizan en los exteriores una guerra de pintura mientras recorren pacíficamente con todos los años las manzanas del colegio, y el colegio participa desde el 2014 en una de las entidades participantes de la Noche de los Museos. El estilo predominante del nuevo edificio, construido en 1910-1938, es un estilo francés, parisina, de una versión monumentalista, dada que la escala de las columnas y los arcos de la entrada en el frente principal, destacándose el techo, las imponentes fachadas de las galerías revestidas en símil piedra París, y la escalinata de mármol rodeada de bustos de antiguos rectores, los amplios claustros de los techos altos del interior. La planta es completamente simétrica a pesar de tratarse de un terreno con dos medianeras, solo dos frentes directos a la calle, lo cual obligó a los arquitectos a crear patios internos y luz donde se ventilen los claustros de lados norte y oeste. El establecimiento cuenta con 3 pisos más un subsuelo semiaterrazado sobre la calle Bolívar, que funciona como depósito. La entrada principal por la calle Bolívar se ingresa con un amplio vestíbulo de gran altura, con una bella escalinata que desemboca al primer claustro. Un amplio pasillo perpendicular a la calle Bolívar, conectado directamente con la entrada central, con la sala de profesores del lado sur, un hermoso salón, amplias columnas, piso de parquet, cuadros y 2 amplias mesas. Los 2 sectores administrativos del lado norte, en el centro se ingresa por el hall central, amplio y luminoso. Desde este se puede acceder a la vicerrectoría y a los patios de la calle Moreno, característicos por su fuente y un reloj solar. Sobre Rivadavia, característica de un estanque, y el observatorio. Volviendo al primer piso, en planta baja, paralelo a la calle Bolívar, hay otro claustro, característicos por sus columnas. Este conduce a la derecha y a la izquierda por 2 escaleras de honor de mármol blanco, con alfombras rojas simétricas que suben al primer piso. Al final de dicho pasillo hay un pilar colonial
el cual es el único elemento conservado del antiguo colegio fundado por los sacerdotes jesuitas. En el primer piso, las escaleras principales desembocan en las esquinas de un claustro, también paralelo a la calle Bolívar, que forma parte del sector noble del edificio y está construido en el mismo estilo del claustro inferior a él, en el que se encuentra el salón de los actos, llamada Aula Magna. También está inspirada en la principal de la famosa Sala de la Ópera de París, diseñada por Charles Garnier. Dicho salón está equipado con un impresionante órgano de 3.600 tubos, el órgano laico más grande del país. Este es el salón decorado del edificio. Continuo a la Aula Magna está la biblioteca, con más de 100.000 volúmenes. Esta posee libros del siglo XVI en adelante. Es una de las más completas de Argentina, que se respeta las publicaciones del siglo XIX. Junto a ellas está ubicada la rectoría y la sala de banderas, que se permite decoradas con papeles tapices originales y los pisos de roble. La biblioteca ha sido escenario de programas de televisión y publicidades. Una vez pasado el sector noble del edificio decorado con columnas y mármol y revestimiento de símil piedra, se accede a los claustros estudiantiles, donde los muros están revestidos con característicos azulejos verdes y hacia donde se abren las puertas de madera de diversas aulas. En el primer piso funciona el gabinete de física, en el segundo funcionan los gabinetes de biología, geografía y química. En la terraza hay un observatorio equipado con un telescopio. Allí varios alumnos asisten a charlas y cursos de observaciones astronómicas. En el subsuelo hay un microcine con capacidad para más de 200 espectadores, una pileta de natación, un buffet, 2 patios techados, el archivo de discos, una sala de tiro que no está en uso, un gabinete de música, y en otros pisos hay gabinetes de ciencias, artes plásticas, geografía, cerámica y un salón de informática. Las instalaciones cuentan con un salón de usos múltiples construido en las décadas del 70. El tercer piso, sobre el claustro central, caracterizado por una luz natural que reemplazó el uso del patio del subsuelo. El colegio cuenta con su propio campo de deportes, ubicadas en Puerto Madero. Todavía conserva, a pesar de los reiterados intentos de expropiación que ocurren desde que se parceló la zona del puerto. Se inscribieron a los terrenos a nombre de manos privadas habilitados para la construcción. El deporte es obligatorio, pero a elección, luego de que se aprueba un examen de natación. El campo posee una cancha donde se practica fútbol, una más pequeña de pasto donde se practica hockey y baloncesto. Entre ellas hay canchas de vóley, básquet y un sector triangular de césped reservado para actividades de atletismo, y además una de las instalaciones de baños y vestuarios a la entrada. Ubicada en Juana Manso y Trinidad Guevara, se encuentra unas 15 cuadras del edificio del colegio y los alumnos pueden optar por realizar el recorrido a pie o organizarse colectivamente. Los deportes se practican en el campo de deportes y además los alumnos pueden optar por realizar prácticas deportivas de judo y gimnasia dentro del edificio principal del colegio.
el salón de usos múltiples, el Zoom, del tercer piso, caracterizado por ser techado con luz natural. En el subsuelo, la pileta olímpica, donde se practica natación. Y hasta aproximadamente 1973 estaba incluido la currícula de tiro, a pesar de que aún se conserva el viejo polígono de tiro en el subsuelo de la sede. Las armas fueron retirados y este deporte nunca más volvió a practicarse en la institución. Tu día tiene muchas obligaciones. Despreocupate, nosotros tenemos muchas canciones para acompañarte. AM 1230, Creativa. A partir del siglo XVII y prácticamente sin solución de continuidad, instituciones escolares, portadoras de diferentes nombres, se sucedieron en el lugar donde hoy funciona el Colegio Nacional. Suelen considerarse incluso por el mismo colegio como si se tratara de una única institución que fue cambiando de manos, de orientación ideológica, de pedagogía, reflejando buena medida las diferentes circunstancias históricas por las que atravesó el país. En el periodo colonial, el Colegio San Carlos, 1772-1810. En 1654, el Cabildo de Buenos Aires encomendó a la Orden de los Jesuitas entender la educación juvenil. En 1661 se instalaron en La Manzana, luego que serían denominado como la Manzana de las Luces, delimitada por las actuales calles Bolívar, Moreno, Perú, Alsina, y fundaron el Colegio San Ignacio, primer antecedente a la actual institución. Los jesuitas fueron expulsados de América en 1767 y Juan José de Bertiz y Salcedo, gobernador desde 1770, fundó el Real Colegio de San Carlos, que inauguró en el 10 de febrero de 1772, luego de haberse expedido favorablemente el Cabildo Eclesiástico en un informe que, bajo la guía de Juan Baltasar Massey, proponía la creación de un convictorio en la universidad, de un colegio grande, tomando por modelo el Colegio de Montserrat, fundado en Córdoba en 1687. A comienzos de 1777, la Junta designó cancelarlo y regente de los Reales Estudios al propio Massey, que redactó el reglamento de estudios y dirigió con acierto los destinos del colegio durante 14 años. Hasta el marqués de Loreto, el virrey Loreto, lo destierra de la ciudad y, elevado a la categoría de virrey, Bertiz estableció el 3 de noviembre de 1783 el Real Convictorio Carolínico y Real Colegio de San Carlos, bajo la protección de San Carlos Borromeo y del Real Patronato que ejercía en el nombre del rey de España. Lo que pasa, lo que pasó y lo que va a pasar, lo vivís, lo sentís y lo escuchás en Buenos Aires no duermes. Todos los jueves de 4 a 5 de la madrugada por AM 1230 Creativa. Buenos Aires no duerme. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite AM 1230 Creativa. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Larroque habló de incluir a Pichetto y Guillermo Moreno en el nuevo armado del peronismo.
El ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, se mostró favorable a que dirigentes peronistas que están fuera del Frente de Todos, como Miguel Ángel Pichetto y Guillermo Moreno, sean incluidos en el rearmado del espacio. Consultoras bajan el pronóstico de inflación al 14,3% para marzo. Los analistas del mercado estiman una nueva baja en la perspectiva de inflación al 14,3% para marzo, indicó el Banco Central. Además, en el acumulado anual proyectan una inflación del 210,2%, lo que representa una corrección de casi 17 puntos respecto de la perspectiva que habían indicado en el mes de enero. Noticias al instante. India, una influencer española fue violada por 7 hombres. Fernanda es una influencer española de origen brasileño y sufrió el pasado viernes un brutal ataque junto a su marido en una remota provincia al noreste de la India. En su relato, la mujer, que iba de viaje en motocicleta con su marido, contó cómo fue violada por 7 hombres varias veces durante 2 o 3 horas. Ocurrió mientras estaban durmiendo. El gobierno de la India los indemnizó con $12.000. Tenis. Guillermo Vilas y un nuevo aniversario del triunfo más inolvidable de su carrera en la Copa Davis. El 6 de marzo de 1983, el poeta jugaba su último partido oficial en territorio argentino. Con récord de público aplastó a McEnroe y celebró con el pueblo el éxito en ese partido. Inolvidable por relevante y por abrumador, lo tuvo todo. Vilas selló una valiosa victoria en la Argentina ante los Estados Unidos, campeón mundial de la Davis en las últimas 2 ediciones ante un desorientado John McEnroe. El argentino, nacido en Mar del Plata, número 4 del mundo, perdía 4-2 en el primer set, pero ganó 15 games para sentenciar la paliza, 6-4, 6-0 y 6-1. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. These presents don't really come for free. Your paycheck don't mean that much to me. Just take my hand and hold me tight. You'll never buy my love. You buy me this and you buy me that. So lean over, you got me wrong and that's a fact. Something that you got to know this. Will you see that when I'm gone, that I dance to a different love? Will you realize when I'm gone, that I dance to a different song? It's a shame, but I got to love.
Nacional Buenos Aires. En las Constituciones, Bertis anuncia haberlo erigido para paliar los extravíos de la juventud por falta de reclusión. Con 80 colegiales que vistieron la beca en la víspera de San Carlos, por falta de cuartos donde alojar mayor número. El colegio fue erigido para eternizar la memoria de Carlos III y sus armas reales fueron colocadas sobre la entrada. En sus constituciones se establecía el frente del colegio, habría un rector, a cuyo cargo quedaba el cobro de las pensiones anuales de los colegiales. Debían llevar libros para asentar los colegiales que ingresaban y los gastos. El vicerrector ayudaría al rector y lo supliría en caso de licencia o enfermedad. El prefecto de estudios dirigía las funciones de interior del colegio y también haría pasantes de gramática y la natividad. Las clases duraban 1 hora, en la que el profesor dictaba 3/4 y el cuarto restante extraía la conclusión. Otras veces duraba media hora, contestaba preguntas a los alumnos. El pasante tenía la obligación de tomar la lección antes de clase, ayudando a comprender su significado para que se la memorizara. Si algún estudiante debía sostener una conferencia o una función literaria, se lo ejercitaba con el púlpito del refectorio, mientras que los otros comían y replicaban otros 2. Lo usual era que al final de los cursos el alumno más brillante sostuviera un acto público en los principales puntos la materia del año, que solía referirse a la iglesia de San Ignacio. Los 2 meses de verano había vacaciones para los estudiantes y ese tiempo se iba a la Chacarita, donde se permitía diversión al aire libre. Su primer rector fue Vicente de Jausaras, cuya autoridad refería al coexistió con la de Macei, que atendía los reales estudios. A este último, desterrado en Montevideo por Nicolás del Campo y Virrey Loreto en 1787, sucedió Montero. Tras itinerato, Juan Antonio Acosta, ahijado de Bertis, egresado del propio colegio, quien desde 1791 fue su más importante rector, llegando a dirigirlo hasta su desaparición en 1810. El colegio fue incorporado a la Universidad de Buenos Aires por decreto del 4 de noviembre de 1911, firmado por exalumno y presidente de la Nación, Roque Sáenz Peña, siendo el rector en aquel entonces el doctor Eufemio Uvalles, que desde el rectorado incorporó a la órbita de la Universidad de la Escuela de Comercio del Carlos Pellegrini. La anexión no fue del agrado de todos y el 13 de noviembre renunció al rector del colegio. Enrique de Bedia, a quien lo sucedió Eduardo Otamendi, 1911-1915, que había oficializado el vicerrector. Luego de varios años de debate, polémicas e intentos de devolver el colegio a la órbita del Ministerio de la Instrucción Pública, el exalumno, profesor y diputado Luis Agote planteó desde su banca en el Congreso una discusión a fondo que desembocó en la sanción de la Ley 10.654, por la cual el Colegio Nacional Buenos Aires se anexaba a la universidad, refrendando así lo establecido por el decreto de 1911.
Desde 1922, la fecha de Uballes finalizó su periodo como rector de la Universidad de Buenos Aires por ordenanza del Consejo Superior del Colegio Nacional Buenos Aires. Se premia a los estudiantes de dicho colegio por haberse concluido sus estudios en calidad de regulares, hubiesen obtenido las más altas calificaciones. Y así contábamos un poco de historia del Nacional, el Colegio Nacional Buenos Aires. Continuamos en Buenos Aires no duerme, por aquí, por AM 1230 Creativa. Ahora escuchamos al vocero presidencial Manuel Adorni. Buen día, ¿cómo están? En primer lugar, quiero destacar la inminente inversión por parte de una empresa argentina para la construcción de un nuevo puerto agroindustrial en Timbúes, sobre el río Paraná, una de las zonas más productivas más importantes del mundo. La inversión girará en torno a los 550 millones de dólares. Las obras van a comenzar este mismo mes y se estima que van a emplear cerca de 2.600 argentinos. Esto es parte de la confianza que despierta el gobierno o el nuevo gobierno nacional y a todos los inversores, tanto nacionales como en este caso
ocurre, como también extranjeros, les decimos que tienen las puertas abiertas para explotar nuestros recursos. Por otro lado, siguiendo con las buenas noticias en el marco del Plan Motosierra, contarles que por disposición del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se redujo la emisión de pasajes aéreos por diputados, se suspendió también el contrato que permitía accesos exclusivos a los salones de los aeropuertos, los denominados VIPs, y además parte de la normativa permitía también, o había permitido en un momento, emitir pasajes para diputados que tenían el mandato cumplido, lo cual parece increíble, pero esto ocurría en la República Argentina. Esto implica un ahorro de 12.333 pasajes por año, lo que equivalen aproximadamente a 70 aviones, por supuesto los 70 aviones abarrotados de políticos, ¿no? En la imagen que se hacen ustedes en la cabeza. No es poco que la política empiece a comprender el costo de los privilegios y, bueno, en tal caso que el turismo y la rosca política se haga con financiamiento propio, ¿no? de cada uno de ellos. Los argentinos no estamos en condiciones de financiar la carrera política de nadie. En cuanto al paro de colectivos, comunicarles que las empresas que hoy adhirieron al paro van a percibir sanciones económicas. Aclaro también que algunas de las líneas que paran son provinciales, otras son nacionales. Las que son provinciales les sugerimos que el reclamo lo hagan en cada jurisdicción. En el caso de las nacionales, los fondos están, por supuesto, garantizados y se van a transferir tal cual se hace en los plazos estipulados. No vamos a permitir comportamientos extorsivos, menos aún cuando en estos comportamientos extorsivos quienes están de rehenes son los trabajadores, todos los argentinos que quieren viajar y que no pueden hacerlos. Así que estas acciones indefectiblemente deben tener consecuencias. Por último, el Gobierno Nacional manifiesta su sorpresa ante una carta firmada por científicos extranjeros denunciando una situación de abandono en el CONICET. El Gobierno Nacional apuesta a la ciencia y tecnología, siempre lo vamos a hacer. De hecho, el propio presidente de la Nación es un académico que tiene decenas de publicaciones, 6 libros escritos y centenares de conferencias que ha dado en Argentina y en el mundo. Lo cierto es que el presidente entiende la importancia de la ciencia, valora los hallazgos que permiten mejoras concretas en la sociedad y de hecho se está construyendo un CONICET que pone sus esfuerzos en el desarrollo de la bioeconomía o en la inteligencia artificial aplicada a la medicina, no en uno que gasta su tiempo en recursos en investigaciones de dudosa utilidad, como aquel que, por ejemplo, abordaba la orientación sexual de Batman. Como resultado, a pesar de que en 20 años se ha triplicado la cantidad de investigadores en el CONICET, Argentina está sexto en el ranking de innovación en América Latina, por detrás de Brasil, Chile, México, Colombia y Uruguay. Por último, es menester recordar, sin dudar de la honestidad intelectual de los premios Nobel que firmaron esta carta manifestando la situación de abandono en el CONICET, que el buen análisis científico es aquel que evalúa los fenómenos en su contexto. Y el contexto nuestro es que efectivamente Argentina hoy es un país absolutamente empobrecido y con la mitad de su gente viviendo por debajo de la línea de pobreza, así que no se va a financiar, es una decisión del presidente que lo ha manifestado en campaña, la ciencia que no aporta o lo que se denomina ciencia que hoy no aporta un beneficio directo a la sociedad. Tu radio. Tiene música. A toda hora, todo el día.
Quédate conectado. Hay mensajes y canciones. Mató mi corazón. Y canciones. Estamos en las redes. Estamos en línea. Face, Instagram. A toda hora, todo el día. En Argentina, el 18% de las discapacidades son auditivas. Las bocinas, el ruido de camiones y aviones, ladrido de perros, son de fábricas, son algunas de las muchas fuentes de contaminación sonora que perjudican a la salud de nuestro oído. En el Día Mundial del Ruido, hablamos con el doctor Mario Zornetti, que nos decía lo que pasaba en el audio sobre los diferentes tipos de sordera, cómo se provocan los síntomas, cómo se presentan y qué soluciones existen para la misma. Al estar continuamente expuestos a sonidos con altos desniveles, como puede ser en el trabajo o incluso en el descanso escuchando música con auriculares, favorece a un cuadro que se puede decir sordera leve o pérdida auditiva profunda. En el caso de los adolescentes, es importante poner énfasis en el ruido que hay en los boliches, bares, en la forma en que utilizan los auriculares, los que van adentro de la oreja, advierte un especialista. En lugares del mundo como Francia, los dispositivos electrónicos son regulados para que no tengan una salida sonora más de 80 decibeles. Según un informe de la Organización de la Salud, la OMS, alertan que el 50% de las personas entre 12 y 35 años están expuestos a niveles de ruidos perjudiciales a consecuencia del uso de dispositivos electrónicos como reproductores de MP3 y celulares. ¿Qué tipos de pérdida auditiva hay? Existen 3 tipos. Pérdida auditiva, por un lado, neurosensitiva. Es cuando se lesiona la pared nerviosa, la pared interna del oído, la cóclea o el caracol auditivo con daño irreversible. A su vez está la pérdida conductiva, que se debe a las lesiones en el conducto medio y externo del oído, conocidos como los famosos huesecillos. Y a su vez en la mixta, que es la combinación de ambos de los anteriores. ¿Cómo reconocer una sordera? En la infancia, los primeros síntomas de sordera se pueden identificar como que el chico no reacciona a sonidos fuertes, tiene problemas para distinguir de dónde viene un sonido, no cumple órdenes o malinterpreta las instrucciones. En el caso de los adultos, los primeros síntomas de sordera se manifiestan cuando no tienen lo que se dice que tiene enfrente. Oye bien voces masculinas, pero le cuesta las voces femeninas. En la conversación de grupo le parece que están todos murmurando, y si sube excesivamente el volumen de la televisión o el radio. ¿Cómo podemos solucionarlo? Las soluciones de los problemas auditivos vienen de la mano de un audífono que implica y maximiza el sonido en que personas con pérdida de la audición leve. También puede realizar un implante que para personas con pérdida auditiva neurosensorial severa o profunda. Estos son en los casos más graves. El mismo consta de 2 partes, una externa, que es donde va el micrófono y la batería, y una interna donde se coloca debajo de la piel mediante una cirugía y transforma la energía mecánica en ruido. Es enviada, la energía eléctrica es enviada directamente al nervio auditivo a través de una guía de electrodos
colocada quirúrgicamente en la cóclea. Generalmente el implante cloquear está indicado para niños a partir de 1 año o más, salvo excepciones de niños con meningitis, síntope de edad, explica el doctor. Y a su vez comenta actualmente se está trabajando en nuevos implantes compatibles con resonadores que hacen que se evite una cirugía para remover el implante y luego volvérselo a colocar tras una resonancia magnética. Así que chicos, señores, cuiden sus oídos porque son soluciones que hay muchos que no los querrían pasar. Es bastante... Da miedo estar haciéndose una cirugía. Y es feo no escuchar. Yo a veces escucho tanto ruido y no entiendo qué me dicen. Lo que pasa, lo que pasó y lo que va a pasar, lo vivís, lo sentís y lo escuchás. En Buenos Aires no duermes. Todos los jueves de 4 a 5 de la madrugada por AM 1230 Creativa. Buenos Aires no duerme. Y llegamos a su fin aquí en Buenos Aires no duerme por AM 1230 Creativa y nos volvemos a encontrar el próximo jueves aquí en Buenos Aires no duerme. Hasta luego, chau chau. Morro do Dendê é onde invadir. Nós com os alemão vamos se divertir. Porque no Dendê eu vou dizer como é que é. Lá não tem